Queridos estudiantes, bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a aprender qué es un argumento válido. Para empezar, recordemos qué era un argumento. Les di 3 ejemplos, ahora voy a generalizar. ¿Sí? Un razonamiento está compuesto por oraciones. ¿En qué número? Se supone que debe ser un número finito, puesto que nosotros tenemos una capacidad limitada. Digamos, por ejemplo, tenemos la premisa 1, premisa 2 y premisa n, y de ahí concluimos otra oración. Recordemos que eran las primeras oraciones. Aquí estoy utilizando la P minúscula y la Q para representar cualquier oración. Ahora, P1, P2 y Pn son premisas. La Q es una conclusión. Ahora, para que tengamos nosotros un argumento, esta conclusión tiene que extraerse, derivarse o deducirse de las premisas gracias a una regla de inferencia. La regla de inferencia es la que me permite pasar de las primeras a la última. Ahora, veamos qué es un argumento válido y cuándo es un argumento inválido. Bien, en ambos casos necesitamos suponer que las premisas son verdaderas. Esta es una suposición. Independientemente de si el argumento vale o no, el primer paso que tenemos que asumir es suponer que las premisas son verdaderas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la conclusión? ¿Cómo es la conclusión? Si es que la conclusión no simplemente es verdadera, sino necesariamente verdadera, entonces el argumento vale. En cambio, si la conclusión es posiblemente falsa, el argumento no vale. Aquí estoy utilizando los símbolos de la lógica, que es un cuadrado y un rombo, que representan respectivamente la necesidad y la posibilidad. Entonces, aquí en el primer caso de argumento válido, la conclusión necesariamente es verdadera, forzosamente. En cambio, en el argumento inválido, la conclusión es no simplemente falsa, sino, aunque sea posiblemente falsa, el argumento no vale. Vamos a aplicar estas dos definiciones a los argumentos que vimos anteriormente para que quede clara esta distinción. Veamos, por ejemplo, el caso de que el perro está persiguiendo a una liebre. Tenemos que suponer que las premisas son verdaderas. Los voy a poner a mano izquierda. Supongamos que las premisas son verdaderas y la pregunta es, ¿cómo es la conclusión? Acá tenemos dos posibilidades: o la conclusión es necesariamente verdadera o posiblemente falsa. Ahora, ¿qué significa esto? Veamos premisa por premisa. ¿Qué es lo que nos dice la primera oración? Que solamente hay dos posibilidades que pudo tomar la liebre. O se fue por la izquierda o se fue por la derecha. No hay tercera posibilidad. El perro olfatea el camino de la izquierda y descubre que no se fue por la izquierda.
¿sí? Ahora, tenemos que suponer que ambas premisas son verdaderas. Y eso no hay cómo cambiar. Esto es algo intocable, inamovible. Si es que este argumento es válido o no, eso depende de cómo es la conclusión. Y aquí se nos presentan dos posibilidades. Ahora, la pregunta es, si es que solo hubo dos posibilidades y la primera está excluida, ¿qué pasa con la conclusión? ¿Necesariamente la liebre tuvo que irse por la derecha o posiblemente no se fue por la derecha? Piensen ustedes un poquito cuál creen que sería el estatuto de la conclusión. ¿O es necesariamente verdadera, tuvo que irse por el camino derecho o posiblemente se fue por otro lado? Si ustedes están pensando que tal vez la liebre se hundió en un hueco o tal vez subió por un árbol, esas dos posibilidades están excluidas por la primera premisa. Porque estamos suponiendo que solamente hubo dos posibilidades con respecto a por dónde se fue la liebre. ¿Sí? De modo que, dadas estas dos premisas, la conclusión tiene que ser que la liebre se fue necesariamente por la derecha. Por lo tanto, tenemos que, de este par de premisas verdaderas, llegamos a una conclusión necesariamente verdadera y por lo tanto el argumento es válido. En clases presenciales tendremos la oportunidad de poner más ejemplos para que esta definición de argumento válido e inválido quede totalmente clara. Muchas gracias.